Esta noche te entrego 3 nuevas historias de carreteras, solo que esta vez, cada experiencia gira alrededor de aquellas personas que han decidido emprender un viaje con mochila al hombro, recorriendo lugares vacíos y oscuros, arriesgándose a conocer un insólito destino, viajando con extraños desconocidos. 1. El vestido azul. Regresaba de McAllen con dirección a Monterrey. El flujo en la frontera estaba tan disminuido que tardé casi 4 horas en cruzar de vuelta. Hacía suficiente frío como para encender el aire acondicionado, solo que esa camioneta lo tenía descompuesto. A las 11:40 por fin pude pasar del otro lado. Me quedé preocupada porque había planeado llegar a casa antes de la medianoche, y desde que abordé la camioneta, no pude comunicarme con mis hijas. Cuando salí de Reynosa tomé la carretera. Ahí no había casi vehículos transitando. Estaba oscura y solitaria, como nunca la había visto antes. Sentí miedo de tan solo imaginar pasar las siguientes horas a solas en esa oscurecida recta. De pronto aparecían casitas a un lado de la carretera, una luz iluminando los alrededores, y luego, nuevamente vacío, silencio y penumbras. Lo que no veían mis ojos, mi mente lo imaginaba. Mi principal miedo era encontrarme con un retén o una emboscada. En las noticias sucede casi de a diario. Miraba por el retrovisor a cada instante, desesperada, ansiosa, con miedo. Entonces vi a un costado del camino a una muchacha en un vestido azul. El viento sacudía la tela de su vestido creando un espectáculo extraño. Parecía haber salido de un sueño. Su cabello era largo y lacio. El viento también lo acariciaba y lo agitaba por entre los aires. Disminuí la velocidad, pero no pude detenerme frente a ella, sino metros adelante. Prendí las intermitentes y accioné la reversa para volver. Al hacerlo, me aseguré de mirar por el espejo retrovisor hasta alcanzar el punto donde esa mujer esperaba a mitad de la carretera. Lo cierto es que ella nunca pidió que me detuviera. Lo hice porque me imaginé a mí misma en aquella situación. No había donde resguardarse en varios kilómetros a la redonda. Cuando la tuve a un costado, bajé el vidrio de la puerta del copiloto. Le pregunté si necesitaba algo y también le ofrecí que subiera al vehículo. La mujer no respondió, pero me miró a los ojos. No parecía dispuesta a contestar mis preguntas. Se agachó un poco para verme mejor. Entonces vi que detrás de ella había una mujer idéntica, que también me miró a los ojos. Esa otra mujer se movió un poco a la derecha, caminó hacia el frente del vehículo, y en ese momento dejó ver que detrás de ella había otra mujer con el cabello lacio y un vestido exactamente igual. Ella también me miró. En el espejo retrovisor apareció otra mujer, con su vestido azul y su rostro inexpresivo. Al instante me sentí sorprendida, asustada y confundida. Poco a poco, más mujeres con el mismo atuendo rodearon la camioneta. Debí haber abandonado ese punto inmediatamente, pero ni mis manos ni mis pies sabían qué hacer. Otra persona apareció a mi lado, se paró a un costado de mi puerta. Se agachó y miró a través del cristal. En ese momento, todas al mismo tiempo levantaron las manos que llevaban ocultas entre sus vestidos y se colocaron máscaras blancas. Esa fue la gota que derramó el vaso.
Encendí la camioneta, pisé el acelerador hasta el fondo y este hizo derrapar las llantas para luego dejarme avanzar. Todo ese grupo de personas quedó atrás hasta que desapareció en la oscuridad. Lo que más recuerdo es que antes de que me alejara por completo, las vi regresar a la orilla del camino, con bastante naturalidad, casi deslizándose sobre el asfalto. Volvieron al acotamiento, donde esperarían al próximo viajero. De Oaxaca a Nochixtlán. Salí de Oaxaca a las 6:30. Estaba muy confiado de poder abordar una camioneta o un coche para llegar a Nochixtlán, que era donde tenía planeado pasar la noche. Caminé por la orilla de la carretera durante 40 minutos aproximadamente. El aire caliente que brotaba del suelo y los rayos del sol que aún brillaban cerca del horizonte ralentizaban mi andar. Contaba 100 pasos avanzados y entonces buscaba recargarme en algún tronco o piedra. Lo hice 3 o 4 veces para resistir la dura caminata. 60 segundos para tomar aire, secar el sudor, beber un poco del agua restante en la botella y entonces volver al rayo del sol. Definitivamente no podía detenerme a descansar sin antes asegurar mi viaje. No podía dejar que me agarrara la noche en la carretera. Contrario a lo que había esperado, en todo ese tiempo solo pasaron unos cuantos vehículos a tal velocidad que seguramente ni siquiera alcanzaron a verme pedirles aventón. Me detuve nuevamente a tomar agua. Tomé asiento en un tronco seco que reposaba sobre las raíces expuestas de otro árbol igual de seco, pero erguido y aún de pie. Afortunadamente, desde la casi inexistente sombra del esqueleto de aquel árbol, vi aparecer a lo lejos una pick-up blanca que no solo venía despacio, había encendido sus intermitentes para detenerse en el acotamiento. Quedó a unos 100 metros de distancia de mí. Había empezado a oscurecer y pues me pareció que aquella era mi mejor y tal vez mi única oportunidad de conseguir un viaje gratis. Regresé por el camino que ya había andado para acercarme a la camioneta estacionada en el acotamiento. Un hombre que viajaba solo había descendido del vehículo, revisó la caja, se agachó para mirar las llantas traseras. Llegué a su encuentro justo cuando se disponía a subir a la camioneta. Alcé la mano levantando el pulgar. El hombre me miró a los ojos y sin decir palabra alguna, pero con un gesto con la cabeza, me concedió un lugar en la parte trasera de la camioneta. El asiento del copiloto iba vacío. Dudé por un instante y pensé en abrir la puerta, pero estaba seguro de que aquel hombre esperaba que me subiera a la caja de carga. Puse un pie en la llanta trasera y me impulsé para dar un salto. Tan pronto como me acomodé, el conductor encendió el motor de la camioneta y avanzamos. Me acosté recargando mi cabeza en la mochila que llevaba en los hombros. En ese momento me di cuenta de que había olvidado mi botella de agua y el paliacate con el que me venía secando el sudor de la frente. Los había dejado en un hoyo que tenía el árbol seco en el que estaba sentado. La carretera a Tehuacán sube y baja colinas. Tiene pocas curvas en ese tramo, por lo que el suave vaivén de la camioneta, el sopor de la tarde y el cansancio me dejaron rendido y en minutos quedé dormido.
Mi intención era estar al pendiente del camino para bajar en Nochixtlán, que no estaba a más de 1 hora en coche de ese punto de la carretera. Poco antes de despertar tuve un sueño lúcido. En el interior de ese sueño me di cuenta de que estaba dormido y recordé que iba viajando en la caja de carga de la camioneta de un desconocido. Esa súbita idea me arrancó del sueño y desperté de un sobresalto. Lo primero que vieron mis ojos fue el oscurecido cielo, a la izquierda la luna y sobre mi cabeza miles de estrellas. Era más tarde de lo que me imaginaba. Me incorporé y miré hacia la carretera. No alcancé a ver señalamiento alguno en ninguna dirección. Temía que me hubiera pasado de la escala que tenía planeada, o peor aún, que hubiéramos tomado alguna desviación u otro camino. Pasó más de 1 hora en la que solo vi pasar centenares de árboles a un costado del camino, campos vacíos y oscuros, pero ningún señalamiento que revelara mi ubicación. Como te había dicho, del centro de Oaxaca a Nochixtlán se hace poco más de 1 hora. Subí un poco después de las 7, por lo que, para ese momento, ya deberíamos haber llegado. Toqué la ventanilla que separaba la cabina de la caja. Ese hombre no volteó, ni me hizo caso, probablemente porque tenía pensado detenerse adelante. Entonces encendió las intermitentes. Las luces provocaban destellos sobre la carretera que iba quedando atrás, mostrando una escalofriante vista del oscuro camino. El hombre abrió la puerta y descendió. Pasó a un lado de mí, miró al interior de la caja y luego se agachó a mirar entre las llantas traseras. Lo hizo sin una linterna y dudó mucho que haya podido ver algo. Cuando se levantó, vi su rostro oscurecido por la noche. Entonces me dijo que no me podía llevar más. Se disculpó y me pidió que bajara inmediatamente. No tuve tiempo de argumentar nada. Después de todo, la duración de un viaje de aventón siempre está a expensas del conductor. Bajé de la pick-up con la mochila en los hombros. Casi inmediatamente subió, encendió y arrancó. Las luces de la camioneta desaparecieron metros adelante. No se apagaron ni se distanciaron. Desaparecieron. Permanecí sobre el acotamiento, mirando hacia donde se suponía que estaba el horizonte, porque lo cierto es que no se veía ni un carajo. Después de varios vehículos que pasaron a máxima velocidad, sin detenerse y sin siquiera notarme, me resigné a esperar a que amaneciera. Estuve horas esperando en la oscuridad, escuchando los sonidos del paisaje oculto en la noche y deseando que nada me sucediera. Cuando los primeros rayos del sol de la mañana aclararon el espantoso y vacío camino, noté mis alrededores. Había estado recargado en un seco tronco de árbol, un árbol con un agujero en el centro. En ese agujero estaba la botella de agua y el paliacate rojo que había perdido la tarde anterior. La camioneta me dejó en el mismo lugar que la tomé. No lo podía creer y no estuve satisfecho hasta que lo comprobé. A mediodía llegué a Nochixtlán, a donde supuestamente tendría que haber llegado la noche anterior. En una casa con habitaciones para viajeros, me recibió la sobrina de una amiga que tengo en Oaxaca.
La recomendación se había hecho días antes y desde la tarde anterior ya me esperaban para pasar la noche tirado sobre una colchoneta dentro de un pequeño cuarto de servicio. Me senté a la mesa para desayunar lo que quedó en la cocina. Entonces, la joven, mientras ponía las ollas al fuego, escuchó mi experiencia. En el fogón pronto hirvieron los frijoles. Entonces la joven llevó un plato humeante hasta la mesa. Espolvoreó un poco de queso seco y cebolla dorada. Se sentó frente a mí y con bastante tranquilidad me dijo que ahí se aparece un hombre con una camioneta. Hace años lo mataron en ese tramo del camino. Se cree que escuchó un ruido en la camioneta y bajó a revisar de qué se trataba. No vio venir el camión que lo mató instantáneamente. Encontraron el cuerpo metros adelante. La pick-up tenía las intermitentes encendidas y la puerta del conductor abierta. A pesar de que muchas veces se ha visto esa camioneta estacionada en el acotamiento, con la puerta abierta y las luces encendidas parpadeando sobre el asfalto, nadie se detiene. Y por supuesto, nadie, además de aquel hombre muerto, aborda la camioneta. Tres. Vivien. Ya no quería seguir caminando. No quería estar de pie ni sentada. Y sobre todo ya no quería estar en Texas. En todo el día no había conseguido avanzar lo suficiente. Comparado con los días anteriores, ya parecía que no me estaba moviendo del mismo lugar. A las 7 de la noche llegué caminando a Trent, un pueblo diminuto del tamaño de unas 10 cuadras aproximadamente. Esperaba llegar a Odessa esa misma noche. Busqué algo de comer por la orilla de la carretera, pero no encontré nada. Atravesé el pueblo entero en minutos, pero al llegar al final decidí parar. A menos que consiguiera un viaje que cuando menos me llevara a un lugar donde pudiera comprar algo de cenar y un café bien cargado y bien caliente. La otra opción era quedarse ahí. Ya no sabía qué hacer o cómo continuar. De la cantidad de dinero con la que empecé el viaje, ya solo quedaba el 10%. No alcanzaba para tomar un camión ni para pagar hospedaje. Era eso o comprar comida. Además de la desesperación y el cansancio, tenía mucho miedo de continuar a pie en caminos oscuros y peligrosos, pero sobre todo por las historias que se cuentan de la gente que vive en esos pueblos donde hay mucho racismo y misoginia. No llegué ahí por gusto propio. En aquel entonces no tuve de otra más que abandonar mi hogar, agarrar mis cosas y con el corazón roto volver a casa de mi madre. Sin voltear atrás, una fresca noche de abril emprendí ese viaje. Antes de que oscureciera por completo, justo en los límites del pueblo, se detuvo un coche al que le hice la parada. Manejaba una mujer. Miré desde lejos el vehículo. A bordo y en los asientos traseros viajaba un hombre mayor. Me presenté de inmediato y la mujer arrancó. Accionó los seguros de las puertas y apagó la luz del interior del vehículo. Al principio se veía seria, pero luego comencé a platicarle mi historia, qué me había pasado y a dónde me dirigía, y entonces sentí un poco de calidez en las palabras que escuché de su boca. En algún momento me dijo que trabajaba para una iglesia en Odessa, precisamente al lugar al que estaba esperando llegar esa misma noche. Me sentí aliviada y me pude recargar en el asiento y descansar la espalda. El hombre detrás de mí no hablaba, no decía nada y no respondía a los comentarios que le hacía mirando por encima del hombro.
Se hizo un silencio de varios minutos y en un instante llegamos al siguiente pueblo, donde hicimos una parada en un supermercado para que Vivien comprara pan. Me quedé en el coche esperando mientras ella hacía sus compras. No me dijo cuánto tiempo iba a tardar, pero imaginé que solo era cuestión de minutos. Tenía hambre, pero no me atreví a bajar. No quería causar algún retraso a quienes muy amablemente me habían concedido un lugar en el coche. Ya estacionados afuera de la tienda, el silencio que venía de la parte de atrás me empezó a poner incómoda. Desde mi mente y hasta la punta de mi lengua transitaban ideas y frases con las que quería romper el hielo. Incluso llegué a pensar que aquel hombre se había molestado porque Vivien me dejó subir al coche. No iba dormido, de eso me cercioré varias veces. Venía con los ojos bien abiertos. Cuando por fin me atreví a voltear para hacer plática, vi algo espantoso. El hombre tenía los ojos bien abiertos, en ellos guardaba una expresión de horror. ¿Estaba paralizado o estaba muerto? Tenía la quijada más que abierta y su lengua y paladar estaban ennegrecidos. Su pecho no se movía, no tenía respiración y sus manos estaban atadas con una cuerda. Súbitamente se abrió la puerta del conductor y abordó Vivien. La sonrisa que portaba en su rostro era siniestra. Alcanzó a ver que yo estaba inspeccionando al pasajero de los asientos traseros y entonces me dijo susurrando al oído: «Mantenga la vista al frente». Encendió el vehículo y volvimos a la carretera. Yo ya no me podía ni mover. Mi espalda no tocaba el respaldo, me sudaban las manos y mi corazón latía cada vez más fuerte. Entramos a un tramo bastante oscuro, donde Vivien bajó la velocidad. Se detuvo bajo el único árbol que asomaba sus ramas hacia la carretera. Permaneció sin encender las intermitentes. Apagó los faros y detuvo el motor del coche. Se hizo una oscuridad absoluta. Empecé a jadear. Tenía la boca llena de saliva y ganas de vomitar. Se me durmieron las piernas y me sentí mareada. En menos de un minuto me resigné a que sería víctima de un ataque. El rostro de Vivien apareció súbitamente cuando mis ojos se pudieron acostumbrar a la oscuridad. Aquella mujer pudo notar que yo estaba muy asustada. Extendió la mano y acarició mi hombro. Me dijo que no tuviera miedo. También me dijo que Dios me había puesto en su camino. Solamente que Dios no nos puede ver en este momento. Apuntó con el dedo hacia el frente, donde la oscuridad había desaparecido todo rastro de la carretera. Encendió las luces que instantáneamente mostraron el camino ante nosotros. Ahí, una figura humanoide, una sombra oscura se apartó de la carretera y desapareció a un lado del camino. Vivien encendió el vehículo y pisó el acelerador al fondo. Agarramos mucha velocidad y en una curva cerrada el coche se patinó un poco. El cuerpo del anciano se balanceó hacia la izquierda y su cabeza se estrelló contra el cristal. El golpe provocó un ruido estremecedor. Esa acción desencadenó una espeluznante reacción. El hombre tras de mí se incorporó, se levantó un poco, regresó de la muerte o de la imposible suspensión en la que había permanecido todo el viaje. Se acercó al espacio entre los asientos frontales.
Respiró por encima de mi hombro al mismo tiempo que Vivien dijo: no te asustes, a él le gustan las muchachas como tú. Salté del vehículo en movimiento y afortunadamente caí en una parte de la cuneta donde había un gran charco de lodo. El coche se detuvo adelante y apagó las luces. Hizo desaparecer el camino a mi alrededor. Sin embargo, un poste de luz a lo lejos terminó dibujando el contorno de aquel vehículo, por lo que siempre los mantuve a la vista. Nadie descendió. En un momento, Vivien encendió la luz interior y pude ver ambas siluetas. La de aquel hombre mayor apenas se movía dentro del vehículo, pero aquella mujer buscaba frenéticamente en la guantera. En todo ese tiempo no pude incorporarme. Estaba lastimada y cubierta de tierra y lodo. A partir de ese momento, las cosas no mejoraron, se pusieron más extrañas. Una de las puertas del vehículo se abrió y aquel hombre en la parte trasera salió corriendo y desapareció en el vacío paisaje. Vivien arrancó el coche y más adelante se disolvió en el horizonte. En ese estado no podía continuar caminando y mucho menos abordar vehículo alguno. Además no quería levantarme porque a pesar de que el coche había abandonado ese tramo, aún quedaba algo o alguien allá afuera buscando, acechando. No me decidí a moverme de la cuneta por horas. La mañana siguiente tuve la fortuna de encontrar una pareja que me permitió bañarme. Me obsequiaron un pantalón y una blusa, además de que me invitaron a desayunar. Ambos aguardaron a que me levantara de la mesa para preguntarme qué había sucedido. Les hablé de Vivien, de su rostro pálido y su extraña sonrisa. Les conté detalles del vehículo y del misterioso pasajero. Seguro sabían algo, pero no se atrevieron a decírmelo. Lo noté cuando se vieron entre ellos. Con los ojos se dijeron algo que pude interpretar como una señal para cambiar de tema. ¿Has vivido una experiencia de este tipo? Es el momento adecuado para que nos la mandes y sea compartida con el mundo. Escríbenos a conejonegroteobserva@gmail.com. Acompáñanos en una próxima entrega de Relatos de Terror. Suscríbete, activa las notificaciones y no te pierdas los estrenos. Nos escuchamos en unos segundos. Alguien te observa en la oscuridad.